Doctora, volviendo con los mitos y realidades, hay algo que yo vengo escuchando hace mucho tiempo y es que las mujeres tenemos múltiples personalidades. ¿Qué de cierto hay en esto y cómo debe el hombre enterarse de que la mujer que él tiene se comporta de esa manera porque es parte de nuestra naturaleza? Mira, primero no son múltiples personalidades. Las mujeres tenemos ese periodo hormonal eterno que no termina, es un ciclo. Ok. Entonces, de acuerdo al momento en el que nos encontremos, esas hormonas fluctúan en nuestro cerebro y afectan nuestras emociones. ¿Qué es lo recomendable para nosotras primero? Aprender a conocernos. Cuando yo sé que estoy cerca de mi periodo menstrual, mis emociones van a variar. Cuando me siento irritable, yo debo ir a mi calendario. Yo le digo a mis pacientes, a veces me escriben, mira que estoy, que no me aguanto, ¿qué? ¿Cuándo te va a llegar? Sí. O sea, ubícate. Cuando nos entendemos, podemos regularnos. Conozco la razón de por qué me está pasando eso. No a todas, pero a veces le pasa a las que están ovulando. Se ponen demasiado alegres o muy nostálgicas. Entonces, cada periodo tiene un ciclo de cambios que nosotras debemos asumir. ¿Cuál es la tarea del varón? Aprender a identificar eso también, porque es un acompañamiento. Bueno. Así es. Si tú sabes que a tu mujer le va a llegar o se le está quitando, sobrellévala, ayúdala a reconocer que es eso lo que está sucediendo, que no es el problema, sino cómo ella está mirando el problema, desde qué punto de vista lo está mirando. Sí. Para que pasen esos 2 o 3 días y todo salga bien. O sea, posiblemente, Jorge, tú y yo que somos los hombres aquí, si sientes que te miran con una mirada no muy amigable, si te preguntan, ¿tú estás respirando? Dile que no. Atención, hombre, que me esperas, por favor. Escucha a la doctora y entiende que no son múltiples personalidades, es solamente mi ciclo. Y aquellas mujeres que están en casa, señores, hay un montón de aplicaciones que usted puede tener para darle seguimiento a su periodo, porque ni siquiera eso. Habemos mujeres que no sabemos cuándo nos llegó, cuándo se fue, cuándo nos va a llegar. Y es tan importante tener ese seguimiento para que podamos entender este tipo de casos que nos explica la doctora. Sumamente importante. Ahora, ¿hasta qué punto para el varón debe ser tolerable o saludable? Al punto número 10, del 1 al 0, del 1 al 10. Entender ese ciclo. O sea, porque hay mujeres que realmente, diría yo que, bueno, no quiero decir se aprovechan de la situación, porque también puede ser que no estén bien orientadas y se dejen llevar por esas emociones, pero de nuevo, o sea, ¿hasta qué punto es saludable aguantar ciertas cosas en las mujeres cuando están en esos cambios hormonales? Mira, es de bendición. Amén. Es de bendición. Claro, porque ese periodo es parte de la vida de una mujer. Toda la vida. Entonces, el hecho de que el varón aprenda a identificar ese estadio le va a ayudar a él a tener un alivio. Él va a decir, no es que ella quiere, es que está en ese momento en el que todo le hiede y nada le huele y yo tengo que pasársela por alto. Okay. ¿Entendiste, Jorge? Sí, yo entendí. Comprender más y amarse menos. Continuando. ¿Cómo se forma la autoestima desde el punto de vista del cerebro y por qué es tan importante en la etapa de la adolescencia? Mira, la autoestima, me encanta ese tema. El sistema nervioso central comienza a desarrollarse a partir de las 3 semanas prácticamente. Entonces, desde ese momento, ese bebé puede percibir si es amado o no. Ya él sabe en qué ambiente él se encuentra, si es un ambiente hostil para él, si esa madre está bien alimentada, si ese bebé era bienvenido o aunque no fuera planificado. Todo eso el cerebro lo va asumiendo. El bebé cuando está en desarrollo escucha lo que dicen de él. Y ustedes dirán, pero él no entiende, no sabe hablar. Pero percibe, porque las terminaciones nerviosas lo ayudan a percibir. Él percibe si su mamá lo ama, si las personas que están alrededor de mamá lo aceptan porque se le acercan, porque quieren que él se mueva, porque están contentos que llegó este bebé.
el bebé nace. ¿En qué ambiente nace ese bebé? El bebé comienza a escuchar a los padres que hablan de él entre sí. Luego comienza a escuchar a los padres que hablan a otros sobre él. Y luego escuchan a sus padres hablarle a él de sí mismo. Y todo eso va formando lo que es la autoestima de un individuo. El bebé crece y mientras crece se siente parte de ese círculo. Con quién crece, con quién juega, tiene que pelear por un juguete, eso lo ayuda a fortalecerse. Sí. Si su sentido de posesión en ese hogar, su estado de pertenencia es saludable, si lo hacen sentir amado en esa casa, ¿cómo corrigen a ese niño? Mientras somos niños, nosotros recibimos todo eso. Y se va formando ese autoconcepto a partir de lo que otros dicen de nosotros. Pero como les dije ahorita, es preponderante lo que dicen los padres de este niño y es la base de la autoestima. Ahora, cuando nosotros vamos creciendo en la adolescencia, que ya hablamos que es un periodo crítico de la vida, ahí las cosas como que tornan un poquito y se complican. Comienzan las fluctuaciones hormonales y comienzan los cambios físicos. Sí. Ese niño comienza a descubrir que tiene una nariz grande y él entiende que nadie lo va a querer porque tiene esa nariz grande. Pero si es un niño que ha sido aceptado, que todo el tiempo fue bonito, que yo salí morenito como mi papá o que yo tengo el cabello rizo como mi madre, todo eso él lo va asumiendo y lo va a ayudar a afrontar esos cambios que le está proporcionando su nueva etapa del desarrollo. Mientras él crece en la adolescencia, mientras tiene carencias, se va a sentir amado a pesar de esos cambios. Claro. Pero va a llegar un momento en el que ya no me importa lo que dicen los demás, porque ahora yo estoy formando mi propio autoconcepto. Y siempre le digo a la gente, cuando voy a hablar en público, usted tuvo un periodo determinante, como esta vasija, miren qué linda. Usted recibió durante la niñez y probablemente durante la adolescencia. Usted recibió, pero usted no decidió lo que iba en esa vasija de sus emociones. Sin embargo, cuando usted es adulto, usted tiene la capacidad de poner límites y decir, ya yo no quiero que esa taza siga recibiendo agua. De ahora en adelante chocolate. Y el que no tenga chocolate para echar ahí, que no eche porque yo no quiero. Ya mi autoestima debe estar completamente fundamentada y desarrollada. Ahora, el autoestima puede fluctuar con las emociones. Pero va a depender siempre de qué tan querible yo me sienta. Porque si yo me siento querible, señor, el que está a mi alrededor no va a tener de otra. Que quererme. Va a tener que quererme obligado. O me quieren o me quieren. O me quieren o me quieren. Ahora, si yo no me siento querible ante los demás, ya ahí hay un punto de quiebre. Yo misma dudo de mis capacidades, hay un punto de quiebre. Cuando usted llega con seguridad a un lugar, la gente lo compra, sí, aunque usted esté vendiendo falsedad. La primera impresión. Y usted sabe que esto va a ser un corte muy importante. Anótalo por ahí. Realmente esto va a ser la definición de autoestima que nunca habías escuchado. Porque yo entiendo que cada uno acá en esta mesa nunca había escuchado una definición de autoestima de esa manera. Casi siempre autoestima, el estima que te tienes, autoestima, lo que tú estimas de ti mismo, pero no entendía, por lo menos de mi parte, que eso viene desde antes de mi existencia. Y es tan importante para aquellas personas que aún no son madres, entender esa parte para que ese niño crezca con esa salud emocional que debería tener. Eso que pensamos que es una locura de hablar al bebé en el vientre y demás. Mira la importancia que radica en que ya ese niño desde el vientre se está sintiendo importante y que va a crecer con esa autoestima de que ya no me tiene que querer nadie, porque ya a mí me quiere, mi padre y mi madre me están enseñando lo que es quererme desde el principio de los tiempos, desde antes de mi existencia. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene la autoestima en el desempeño de un adulto funcional? Digámoslo así, ya sabemos de dónde viene, cómo se crea, pero ¿con qué se come eso? O sea, ¿por qué una persona tiene que tener autoestima? ¿Por qué habló de límites ahorita? Creo que ahí entra también el amor propio. ¿Qué implicaciones tiene eso en el ser humano, que tenga autoestima?
interfiere en todos los aspectos de la vida. La autoestima no es solo cómo yo me percibo a mí mismo. Hay un concepto de lo que yo te vendo, por ejemplo, mi presentación. Cuando yo me proyecto ante ti, yo te estoy mostrando parte de mi estima, cómo yo valoro mi persona y cómo yo me hago presentar. Y estoy hablando de vestimenta y comportamiento, cómo yo me hago presentar ante los demás. Pero hay otra parte que es sumamente importante, es cómo yo me expreso ante los demás. Y como yo me exprese, como yo me presente, yo voy a ser tratado donde quiera que yo llegue. Usted llega a un lugar, se presenta con respeto, bien vestido y con altura, y usted puede haber llegado en un taxi y llegó usted. ¿Por qué? Porque yo llegué con todo mi equipaje adecuado para ser una persona funcional en ese lugar donde voy a estar. Ya veo, ya veo. ¿Y qué me dice de los límites? ¿Qué tiene que ver la autoestima con el tema de los límites y cómo eso afecta al desarrollo? Si yo me quiero, oye, yo no voy a permitir que tú me hagas daño. Importante. Porque yo me quiero. O sea, no es que tú quieres poner esa carga sobre mí. Es que yo me quiero y yo puedo determinar, puedo darme cuenta que esa carga no me conviene llevarla y yo no la voy a llevar. Yo voy a negociar contigo como una persona con un buen nivel de inteligencia emocional, con una comunicación efectiva y asertiva para que nos pongamos de acuerdo y lleguemos a una conciliación. Pero quien pone los límites en mi vida soy yo. Yo soy quien determino si yo quiero recibir o no quiero recibir lo que tú me estás ofreciendo. Pero también hasta dónde yo debo llegar, hasta dónde yo debo dar. Importante. Porque hay gente que se entrega hasta que se consume. Eso no es amor propio. Y el querer arreglar. El querer arreglar a los demás. Sí. Eso es terrible. Porque nadie cambia porque usted quiere. La gente cambia porque se siente motivada por sí misma a cambiar. Así es. Y usted tiene un factor que le puede motivar a cambiar. Ese reforzador, como le llamamos en psicología, se convierte en ese momento en un reforzador positivo. Va a estimular tu conducta para que cambie. Y en el momento está todo bien, mi conducta está cambiando porque tengo el reforzador presente. Y cuando el reforzador desaparezca, se vuelve el deseo de cambiar. Entonces, es irracional, mujeres, nosotras pensar, lo vamos a cambiar. No, él cambió porque él me ama. Amiga, cuando se bajen esos niveles de oxitocina del cerebro, eso vuelve a la misma realidad de antes. Nadie cambia a nadie. Hay una frase que me gusta mucho, incluso la tengo en mi WhatsApp, muy fuerte. Dice, ni siquiera Dios puede salvarte de ti mismo. Wow, muy fuerte. Que no, es que nadie cambia a nadie. Usted, el que tiene que salir de ti. Eso es así. Wow. Bien. La gente siempre habla del sueño. Dice que el sueño es muy poderoso. A nivel de lo que estamos hablando hoy, ¿qué tan importante es el sueño? Extremadamente importante. ¿Tú sabías que una persona que no duerme puede hacer una esquizofrenia? Y mira que en la sociedad actual se le pone muy poca atención al tema del sueño. Sí, se pone muy poca atención. Una persona que no duerme, le estoy hablando que no duerme, que se pasa las noches en vela y los días trabajando, puede desatar una crisis esquizofrénica. ¿Hay gente así? Que no. Sí, hay gente así. Hay gente así, lamentablemente. Entonces, el cerebro nuestro necesita descansar. Nuestro organismo necesita descansar. Cuando yo hablo de que el cerebro necesita descansar, no es que él va a dormir. Es que hay funciones vitales del organismo que necesitan realizarse mientras el organismo está descansando. Okay. Y ustedes recuerdan que les hablé ahorita de algunas hormonas que son diurnas. Sí. Hay otras que son nocturnas. Por eso, cuando cae el sol, el organismo como que cambia de modo, porque estamos conectados con el reloj circadiano. Entonces, cuando llega ese momento, señores, nosotros estamos recibiendo una señal de que necesitamos descansar. Si no dormimos, hay funciones como, por ejemplo,
El organismo necesita desintoxicarse. ¿A través de qué lo hace? A través del sueño. El cerebro está discriminando la información que recibió en el día. ¿Qué va a ser relevante para tú usarlo después? ¿Qué no va a ser relevante? ¿Qué tenemos que desechar? ¿Qué tenemos que guardar en la memoria? Sí. Porque durante el día se realizaron muchas interconexiones, muchas conexiones sinápticas, pero no todas van a ser útiles. Se conectaron por una necesidad del momento y el cerebro dice, esta ya no se va a usar, vamos a desecharla. Vamos a guardar esta información que va aquí. Eso es como, por ejemplo, tenemos cadenas de supermercados y nosotros los vemos trabajando. Ya no 24 horas tenemos algunas, pero hay otras que abren a las 6, 7 de la mañana y todavía a las 12 de la noche están abiertas. Pero cuando esas cadenas cierran sus puertas, ¿ustedes creen que está todo tranquilo ahí adentro? No. Todavía hay gente que sigue trabajando. Sí. Están reabasteciendo, están limpiando, están sacando lo que no sirve para poder brindar un ambiente fresco y organizado, natural al día siguiente. El cerebro funciona de la misma manera. Pero nosotros tenemos un horario para eso. Porque a veces yo digo, no, que yo dormí 8 horas. ¿Pero en qué horario dormiste esas 8 horas? Me acosté a las 12 y me levanté a las 8. No Dije funcionó, que dormí 8 horas. no hiciste nada. Tristemente, no funciona así. Así que si ustedes creen que están durmiendo 8 horas, sobre todo los adolescentes. Eso te dice que si me acuesto a las 12 y me levanto a las 8, ahí no lo estoy haciendo de forma eficiente. No lo estás haciendo de forma eficiente. ¿Pero por qué sería eso? Porque el organismo tiene horarios para realizar funciones. Y hay funciones que van entre 10, 11 de la noche y siguen su curso. El llamado reloj biológico. Correctamente. El cerebro tiene un horario para trabajar con el intestino, otro para trabajar con los pulmones, otro para trabajar con el área cardíaca, cardiovascular. Pero hay un horario que yo lo estoy desvelando mientras él debe realizar esa función. Ya. No está dedicado a lo que debe porque tú estás activo todavía. Necesitas irte al reposo para que ese cerebro pueda realizar esa función de forma eficiente. O sea, que una persona que trabaje de noche, que tenga que pasar, amanecer despierto y dormir en el día, posiblemente tenga sus temas, si lo hace a largo plazo. Sí, y mira, tristemente la mayoría no duermen de día. Aparte, y si no duermen pocas horas, porque es que no estamos diseñados para dormir en el día. Sí. Estamos diseñados para dormir en la noche, por eso el sol se acuesta. Sí. Entonces, es importante que nosotros entendamos, o sea, no es que el organismo no se adapte, el organismo se adapta a todo. Sin embargo, yo necesito un descanso. Yo trabajo 5 días, por ejemplo. Esas 2 noches que yo tengo para dormir, yo no puedo tomarlas para irme de fiesta. Yo debo usarlas para descansar. Ese horario en el día que yo elijo para dormir, yo no puedo hacer otro tipo de actividad. Yo tengo que respetarlo y permitirle a mi cerebro que esas actividades que no pudo hacer durante la noche, las retome durante el día, porque nosotros tenemos un factor, afortunadamente y gracias a Dios, que se llama la neuroplasticidad. El cerebro se readapta. O sea, antes se creía que el cerebro no cambiaba. Todo ser humano, si se lo propone, debe ser escultor, puede ser escultor de su propio cerebro. Entonces, nosotros podemos modificar, pero nosotros tenemos que hacer hábitos. Porque si usted está obligado a trabajar de noche, eso es una obligación. Pero usted tiene que hacer en su horario de trabajo una disciplina de vida de qué horario durante el día yo le voy a dedicar a dormir, durante qué tiempo yo le voy a dedicar a dormir y bajo qué condiciones. No debo tener luz, la habitación debe estar completamente oscura, yo debo tener tranquilidad, ese ambiente que me permita estar tranquilo, conectar con las fases más profundas del sueño para que entonces se pueda realizar todo el proceso que el organismo necesita. Genial. Sería como engañar.
Más o menos. Más o menos. Engañar al sistema pensando que es de noche. Doctora, y se habla, por ejemplo, en promedio de 8 horas. Siempre se ha dicho que lo más recomendable son 8 horas de sueño. ¿Ese promedio es igual para todas las etapas del ser humano? Es decir, para los niños, para los jóvenes y para los adultos. No es igual. ¿O varía? Varía. Por ejemplo, los niños necesitan más tiempo para dormir porque están en proceso de crecimiento. Ok. Y el cuerpo se desarrolla mientras duerme. ¿Qué pasa? Claro, hay otros factores que ayudan también, como el ejercicio físico, todo tipo de actividad, ayudan a nuestro desarrollo. Pero el crecimiento se enfoca durante el sueño. Por eso los padres le dicen a los niños, y no es un mito, vete a dormir para que crezcas. Correctamente. Es una frase muy célebre. Sí. Exactamente, que le escuchamos mucho durante la infancia. Y las siestas, la llamada siestas en la tarde, vete a dormir, vete a descansar, que necesitas para crecer. Y uno que quiere jugar. Exactamente. Todos los niños necesitan más horas, 8 horas. exactamente, para dormir. Ya los adolescentes tienen una capacidad energética que no tenemos cuando estamos en la etapa adulta. Okay. Ellos tienen esa capacidad de sacrificar sus horarios de sueño y al otro día estar como que no ha pasado nada. Pero cuando entramos ya en cierta edad, una etapa del desarrollo, le llamamos la edad madura, algunos le dicen la tercera edad, otros hablan de los tata y van sumando ta. Sí. Entonces ya ahí el horario del sueño va disminuyendo. Por eso es tan importante dormir cuando tenemos oportunidad y que sean las horas adecuadas. Porque algunos por trastornos, otros porque simplemente hay funciones vitales que se van perdiendo, pero hay cambios de acuerdo a la edad y a la etapa del desarrollo donde nos encontremos. Otra cosa que queríamos tocar, ya que estamos hablando del tema del sueño y cómo esto afecta a la salud mental, ¿no? Y emocional, tiene que ver, por ejemplo, con el ejercicio, las relaciones de apoyo y la estructura diaria. El ejercicio regular se asocia con reducciones significativas de riesgo de depresión, así las demás condiciones, las relaciones de apoyo, es decir, con quien nosotros nos apoyamos, y lo que es la estructura diaria, es decir, rutinas saludables, metas alcanzables. ¿Qué peso relativo tienen la actividad física, los vínculos de apoyo y la estructura diaria en la estabilidad emocional de una persona, aparte del sueño? Ya vimos que el sueño es importante, pero es cierto que también estas cosas son, digamos, lo que es relativamente importante también. Sumamente importantes. Sumamente importante. Digamos, relevantes. Bien. La actividad física, fíjate, hay algo que se llama apostosis. Apostosis. Nosotros tenemos en nuestro organismo células que no son tan buenas y necesitan ser desechadas. Cuando nosotros hacemos ejercicio, favorecemos ese proceso. Cuando nosotros hacemos ejercicio, favorecemos la neuroplasticidad. El cerebro se presta para recibir información, se presta para ampliar la memoria, para desarrollar habilidades. Hablaste de la vida social. Hay un vínculo cuando nosotros compartimos ritmos con otras personas. Por ejemplo, usted está en el gimnasio haciendo pesas, pero hay otros que están haciendo pesas. Inevitablemente, usted termina haciendo un vínculo con esa persona que va a la misma hora que usted al gimnasio y quizás no lleguen a ser amigos. Pero ese ambiente social que está compartiendo los mismos intereses que usted con usted, le favorece en ese sentido. Toda actividad física o recreativa siempre va a favorecer la salud cerebral. Y un cerebro sano corresponde a una vida feliz. Quiere decir que nosotros tres que no hacemos ejercicio somos 3 personas intoxicadas. Sí, no, y ahí también entra el tema de lo de las metas y la rutina. No sé dónde fue que lo leí, pero tiene que ver con cuando una persona se siente feliz, plena, ¿verdad? Que está bien mentalmente. Tiene que ver mucho con cómo tiene su proyecto de vida, sus metas
Sus propósitos. Cómo desarrolla las cosas que le gusta hacer. O sea, cuando uno tiene un propósito en la vida, eso como que te ayuda a afrontar, ¿no? Esas cosas de estrés y demás situaciones que nos aquejan. Sabes que una persona que realiza ejercicio es una persona disciplinada. Y una persona disciplinada termina teniendo éxito en la vida, si se lo propone. Claro. Es así. Ahora bien, ¿qué nos puede decir usted de la mejor evidencia sobre el impacto de las redes sociales en adolescentes y por qué el uso problemático y la pérdida de sueño concentran el riesgo, o sea, de usar el celular? Mira, cuando nosotros usamos el teléfono, hay luz, sonido y movimiento. Son 3 cosas que mantienen el cerebro completamente activo y atraído. Es como que estoy en un mundo de fascinación y la dopamina se mantiene en los niveles más altos. Eso es una intoxicación. Cuando tú sacas a ese jovencito de ese mundo, inmediatamente surge una palabra. Yo estoy aburrido. Porque se ha concentrado en esa luz, movimiento y sonido, y todo lo que encuentra fuera de ahí no le sabe a nada. Es aburrido. De hecho, socializar le cuesta porque está conectado a las redes y él entiende que su mundo está ahí, la gente con la que habla está por ahí, no necesita tener contacto con más personas. Esto afecta mucho. Lo primero es que estamos creando adictos. Podemos decir que el celular es una especie de droga. Correctamente. Estamos creando adictos. Pero, ¿qué hacen en el teléfono? ¿Están jugando? Por ejemplo, ¿qué invierten en ese juego? ¿Qué tipo de juego están practicando ahí? Señores, yo conozco niños que en evaluaciones le ha salido inclinaciones a la ludopatía. ¿Qué es ludopatía? ¿Ludopatía? Es adicción por el juego. Ok. Cuando nosotros hablamos de adicción por el juego, o sea, es un niño que va a ir tiene tendencia a ir a una casa de juegos, a un casino, que puede tomar la tarjeta de su mamá o de su papá sin permiso para ponerla en esos juegos y que esos se vayan descontando un dinero de él. Wow, doctora. Entonces, esto no es tan sencillo como parece. Esto es sumamente delicado. Ya yo he tenido pacientes que han venido donde mí, me traen los hijos porque no saben qué hacer con eso. Pero hay una cosa terrible y es que los padres no saben tener el control. Eso iba a decir que viene siendo prácticamente un círculo vicioso porque estamos hablando de que el uso excesivo del celular, ¿verdad?, repercute en nuestra salud mental. Pero entonces tenemos padres modernos que prácticamente para poder, digámoslo así, sobrellevar al hijo, le agarran y le dan un celular, le dan una tablet y lo dejan ahí el día entero. Entonces, ¿qué pueden hacer? O sea, ¿qué herramientas pudieran utilizar los padres? Permíteme interrumpirte un momentito antes de que la doctora te dé la herramienta. Yo siento también que algo que influyó bastante en eso fue la pandemia. O sea, todo ese tiempo encerrado que tuvimos, donde los padres se aburrieron y decidieron darle un dispositivo electrónico a sus hijos para ellos poder tener un espacio, fue lo que provocó este caos que tenemos hoy en día. O sea, esos 2 años que duró República Dominicana, que fuimos, creo, de los pocos que duramos tiempo encerrado, fue lo que provocó este caos que ahora tenemos. La pandemia lo fomentó. Lo fomentó. Entonces eso, ¿qué herramientas, qué actividades usted le puede sugerir a un padre para sobrellevar a un niño que tal vez sea muy, muy hiperactivo y sustituir el tema de los celulares o de las tablets por tal vez otra cosa que sea un poquito más... Mira, los niños no deben tener dispositivos celulares. No deben estar expuestos a pantalla. Te estoy hablando por lo menos hasta los 9 años. Hasta los 9 años. No deben. Los padres se lo dan, pero no es correcto. Supongamos que estemos en un evento
y usted está ocupado, su hijo está sentado al lado de usted. Señores, todavía se usan los libros para colorear. Todavía hay juegos que el niño lo puede tener en la mano. Por ejemplo, el cubo Rubik es desarrolla destrezas, así es, habilidades. El niño se mantiene ocupado. Competencia. Correctamente. Pero ha perdido el interés el niño en ese tipo de cosas porque ya está habituado a la luz, sonido y movimiento. Ese bombeo de dopamina no se lo provee el juego que él tiene en la mano. Claro. Entonces, por eso te digo, no debe tener contacto con pantalla. Porque nada va a superar la fascinación de la pantalla. Nada lo va a superar. Después que él tuvo conexión con ese mundo, los niños andan como el sabueso buscando droga. Y estamos en una etapa donde lo normal es lo anormal. Tú ves que estamos en un restaurante y llegan niños y los niños de ciertas parejas con dispositivo electrónico y hay un niño que está sentado correctamente, que está esperando su almuerzo, que escucha, que está jugando con un carrito y el que está jugando con el carrito es el anormal. Porque lo normal sería que un niño, para que se comporte como debe comportarse, tenga un dispositivo para tranquilizarlo. O sea, realmente estamos en un punto donde hemos perdido el norte de lo que verdaderamente es lo correcto. Así es. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empezando por no dárselo, ¿verdad? El niño debe tener ocupaciones, debe tener horarios. Siempre le digo a los padres con los que me toca trabajar, hay un método que se llama economía de fichas. Usted plasma el horario de su hijo desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Cuáles son las cosas que este niño va a hacer? Va a tener tiempo libre, pero va a tener un horario para estudiar, va a tener un horario para dedicarse a otro tipo de estudio que no es el de la escuela. Por ejemplo, el inglés, que está en el ballet, que está en cualquier tipo de actividad. Va a tener un horario para conectar con el patio, con el frente, con la naturaleza, en el exterior. Puede tener un tiempo de ocio el niño, porque no tiene que estar como si fuera en una academia militar. Exacto. Pero en ese momento, si no tiene el dispositivo a la mano, la creatividad va a surgir de ese niño. Entonces, es importante que los niños tengan oficios, que cooperen en la casa, que puedan ir y realizar, aprender algo, que hagan ejercicio en la calle, que monten bicicleta, que lo lleven a un lugar si no es seguro el sector donde viven. Pero algo tienen que hacer. No, y ahí volvemos de nuevo a lo mismo. Para eso debe de existir una responsabilidad en el padre. Y una niña de 14 años no va a tener la mentalidad para hacer eso. Para tener esa responsabilidad. De ahí la importancia. Señores, yo estoy fascinada con la doctora. Tiene que volver. Fascinada. Yo me voy con lo que más me ha marcado. Y mira que todo ha sido excelente, pero yo me voy con una marca aquí de la autoestima, que me la llevo a la casita y me la llevo a poner en práctica con mi sobrinito, con mi mamá, con mi hermanita, con todo ese entorno laboral que tengo, que necesitamos esa parte industrial, pero que me toca a mí fomentarla y me llevo un conocimiento excelente para ponerlo en práctica aquí en la empresa donde estoy. Sí. Bueno, voy a cerrar con una última pregunta. Vamos a cerrar con su respuesta. Para las personas que dicen que ir al psicólogo es para locos, las personas que dicen que la salud mental posiblemente son cosas que tú las resuelves tú personalmente, con actitud, con decisión, que tú solo puedes, ¿qué mensaje usted le daría a esas personas que piensan que es tan fácil resolverlo, pero realmente no es la vía, no es la solución? Me encanta tu pregunta y te lo voy a enfocar de la siguiente manera. Si te duele un pie, tú andas cojeando. Tú dices, no, por más analgésico y por más ungüento que yo me he puesto aquí, no mejora. ¿Para dónde tú coges? Para el ortopeda. Para el ortopeda. Pero si tú sientes arritmia cardíaca y a cada rato, boom, 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 tú dices, tengo que ir al cardiólogo. Si se te está resecando la boca, tú sientes sudoración, tú dices, oye, hay algo que no está bien. Déjame ir a un endocrinólogo, porque puede ser que yo tenga el azúcar elevada en la sangre. Sí. Pero señor, si usted no tiene control de sus emociones, si las emociones lo están dominando a usted,
Claro. Si usted está triste y por más que quiere sentirse bien, no puede, ¿a dónde usted tiene que ir? Al psicólogo, Por señores, amor a por favor. Haga su cita. Hagan su cita. O sea, no hay mito con eso. Y tristemente, te voy a decir, yo tengo pacientes. Tuve una paciente que hizo un trastorno obsesivo compulsivo por temor a la muerte. ¿Y cuál era el temor de ella cuando la mandé al psiquiatra? Llevar la licencia médica al trabajo porque la iban a catalogar de enferma mental. Padre amado. O sea, da pena que todavía en los niveles educados de nuestra sociedad la gente tenga miedo de expresar, de que otros sepan que tienen una condición de salud mental. Sí. Y si me duele un pie, no me da vergüenza. Si soy diabético, soy diabético. Y si soy hipertenso, soy hipertenso. Sin embargo, si tengo problemas con mis emociones, entonces mejor me muero y que nadie se entere. No funciona así. Hablando de salud mental, pues entonces le tenemos una breve historia que nos traslada a esto que vivimos en el día a día. Dice así: Carla tiene 14 años. Cada mañana se mira al espejo, pero no se reconoce. Se compara con lo que ve en las redes sociales. Cuerpos perfectos, sonrisas falsas y vidas que parecen de película. En su casa, nadie nota su silencio. En la escuela, los maestros piensan que es tímida. Pero Carla tiene por dentro un vacío enorme, un cansancio de tener que actuar fuerte cuando por dentro se siente rota. Su papá repite que llorar es de débiles y su mamá le dice que se enfoque en lo que verdaderamente corresponde, que es la educación. Y ella solo quiere que alguien le pregunte cómo está y cómo verdaderamente se siente. Carla no es un caso aislado. Carla es miles de niños, adolescentes y adultos que caminan entre nosotros con sonrisas puestas, pero con la salud emocional hecha pedazos. Y ahí está la pregunta que hoy nos convoca acá, doctora. ¿Qué pasa con una sociedad que ignora las heridas invisibles de su gente? ¿Cómo cuidamos la mente para cuidar las vidas y el alma? Excelente. Creo que la historia de Carla es una historia que se repite constantemente en la sociedad. Tristemente o afortunadamente, la depresión no tiene rostro. Esas heridas que están enfocadas, que están guardadas en nuestra alma, podemos disimularlas. Sin embargo, cuando vamos a la sociedad, podemos ver los resultados. Una sociedad enojada, irritable, enfurecida, mucho maltrato, muchos suicidios. Tenemos en nuestra sociedad en este momento hasta asesinatos múltiples, sí, acompañados entonces de un suicidio final. Esta es la triste consecuencia de emociones reprimidas, situaciones traumáticas reservadas, guardadas, que le echamos tierra y no las confrontamos. Nuestra sociedad se cuida de que nadie sepa que yo tengo emociones afectadas. Y eso es un grave problema. Sí, crean digamos que un caparazón, porque sienten que la gente sepa que posiblemente está pasando por un momento difícil y que necesite ayuda. Prácticamente dice, bueno, ¿qué van a pensar de mí si yo le digo a mi mamá o a mi papá que yo me siento que tengo un tema psicológico y que necesito ayuda? El primer punto es que los adolescentes en su situación de vida, en esa etapa del desarrollo, asumen que no los entendemos. Y es real. Lo que estamos aquí, todos fuimos adolescentes. Sí, así es. Sí, lo sabemos. Entonces, es como si la comunicación, por más asertiva que tratara de ser entre padres e hijos, no llega a ser efectiva. Porque tenemos un lenguaje completamente diferente. Y durante la adolescencia, los hijos, la palabra lo dice, carecen, adolecen de madurez, adolecen de identidad, ya han perdido esa credibilidad que tenían de sus padres. Porque cuando somos niños, todo lo que papá y mamá nos dice es cierto. Es como papá y mamá lo está diciendo. Y nosotros peleamos con cualquiera porque es nuestra verdad. Sin embargo, cuando entramos en la etapa de la adolescencia, nos volvemos en críticos de nuestros propios padres porque ya tenemos la capacidad de hacer nuestro propio razonamiento. Wow. Podemos decir entonces que hoy en día es un lujo expresarse tal cual uno es, que demostrar quién uno realmente es. Es un lujo.
Y ahora es un lujo, y gracias a las redes sociales que han ayudado mucho en eso, decir yo tengo un terapeuta, yo voy a un psicólogo. Eso es un lujo. Sí, porque anteriormente era un mito. Eso de que tú te pudieras expresar y decirle a una persona, a un familiar, a un amigo, yo estoy yendo a un psicólogo porque estoy tomando terapia. Antes eso era una cosa que te crucificaban. Ya tú eras, las personas que carecían de ese conocimiento entendían que ya tú tenías problemas mentales y que ya pasaban de psicología a psiquiatría. No entendían la diferencia de una y la otra. Hay un tema ahí también, de que, por ejemplo, si ese niño o ese adolescente, sus padres son personas que, vamos a suponer, tienen una mentalidad un poquito atrasada, no tan actualizada, posiblemente que su hijo le comunique eso no va a encontrar una salida porque el padre nunca ha tenido contacto con eso. No va a saber cómo abordarlo. No va a saber cómo abordarlo, exactamente. Eso es así. Tristemente, lo que hace muchas veces es condenarlo. Porque la cultura es, ¿qué problema tiene ese muchacho? Sí. Si tu única responsabilidad es Estudiar. ¿de qué tú tienes que preocuparte en la vida? Y ahí es donde radica el problema, donde los padres, mayormente la parte masculina, a los niños, tú no puedes llorar, porque los hombres no lloran. Los hombres son fuertes. Los hombres están para sustentar. Ahí estamos reprimiendo emociones. Exactamente. Sí. Y es un factor cultural que va dañando, porque el jovencito crece entendiendo que los sentimientos no son parte de la masculinidad y una cosa no tiene absolutamente que ver con la otra. Wow, qué tema. Esa es una de las cosas también que aqueja mucho a los hombres. El hecho de que la sociedad entiende, por cultura o no sé, que el hombre no puede expresarse porque eso de cierta forma lacera su hombría. ¿No? Catalogan al hombre de débil, por ejemplo, casos de hombres que están en una relación con su pareja y lo tildan de débil porque posiblemente en un momento muestra debilidad, pero ¿cuántos años tiene ese hombre siendo fuerte? Tratando de tapar, de ocultar realmente lo que le está pasando. Por eso la tasa de suicidio es más alta en varones. En hombres. Porque tienden a reprimir todo eso que está sucediendo y cuando explotan ya es muy tarde. Tristemente. Tenemos aquí esta preguntita que queríamos hacerle en base a una investigación previa que pudimos constatar. Y es que la evidencia indica que en América Latina y el Caribe, al menos uno de cada 4 personas enfrenta un trastorno mental a lo largo de su vida. Y que la depresión se ubica entre las principales causas de daños vividos con discapacidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definiría usted la salud emocional y por qué considera que es un asunto de interés público en América Latina? Mira, la salud emocional tiene varias vertientes, porque cualquiera que empieza a hablar de la salud emocional o saca una conclusión puede decir, bueno, es la ausencia de un trastorno. Sin embargo, hay un contraste. Hay una persona que tiene un trastorno emocional puede lograr tener salud emocional. Okay. Porque hay una estabilidad que se consigue a través de un tratamiento adecuado y un acompañamiento terapéutico. Entonces, salud emocional es que un individuo sepa reconocer sus emociones y gestionar sus emociones. ¿Cómo amanecí hoy? Estoy irritable, estoy triste, estoy enojado. Yo puedo reconocer cómo estoy o debo poder, porque no todo el mundo tiene esa capacidad. Eso es inteligencia emocional. Ahora, ¿qué voy a hacer con mi enojo? ¿Voy a salir a llevarme por delante a todo el que yo me encuentre en el camino? ¿O voy a gestionar mis emociones? Voy a comenzar a investigar por qué estoy enojado, qué me ha llevado a estar así. Déjame ver qué ejercicios yo puedo hacer, con quién yo puedo hablar para que me ayude a drenar este enojo que yo tengo. ¿Qué voy a practicar para entonces yo salir a una sociedad que no se vea afectada por mis emociones? Exacto. Siguiendo con lo que dice mi compañero, estamos en la parte de trastornos y malestares subclínicos. Está la parte del insomnio, la fatiga, la menor concentración y la peor memoria en el trabajo. ¿Qué repercusión concreta tiene la salud emocional en la parte del trabajo? Excelente. La salud emocional en el trabajo es clave. De hecho, existe lo que se llama la psicología industrial. Sí. Y el psicólogo industrial debe velar porque sus empleados tengan buena salud emocional. Porque las emociones
muchas veces manejan los individuos, porque la mayoría de la gente no sabe gestionar sus emociones. Tú estás en tu espacio de trabajo, un ambiente estresado de por sí, tienes que rendir cuentas, tienes que presentar balances, tienes que reportarte ante un superior y ya eso te trae un estrés consigo. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy en este ambiente y a eso le sumo que yo tengo hijos en casa, que quizás estoy trabajando aquí porque es lo que conseguí y las entradas no me permiten cubrir lo que son mis gastos reales, y un jefe que me está fastidiando o un compañero de trabajo que me está haciendo la vida imposible porque quisiera el puesto que yo tengo o porque prefiere que yo lo ayude a él en lugar de yo realizar mi propio trabajo, eso trae muchísimas consecuencias. O sea, esa persona no va a rendir en su trabajo. Ese ambiente laboral va a ser un ambiente laboral completamente tóxico. Y si tú estás reprimido, si tú estás irritable, si tú estás molesto, si tú estás súper estresado, es imposible que el ambiente fluya adecuadamente. Es imposible que te sientas bien. El que no se siente bien no rinde, no se puede concentrar. Nuestro cerebro funciona de una forma perceptiva. Cuando yo hablo de la forma perceptiva, o sea, no tiene que ver solo de cómo yo me siento, sino de lo que yo asimilo del ambiente. Yo llegué a este lugar, inmediatamente hubo una evaluación de mi cerebro. Es cálido el ambiente, es atractivo, te sientes cómoda, las personas son amables. Eso fue sin yo calcularlo. Sin estudiarnos psicológicamente hablando. Exactamente. El cerebro de una vez te dice, cuando tú llegas a un establecimiento comercial, por ejemplo, la primera persona que te recibe, como te hace sentir esa persona, ya, eso marca te compra automáticamente. Tú decides si vuelves a un médico o no, dependiendo cómo te hayas sentido en ese preámbulo. Entonces, el ambiente es determinante para el rendimiento. Eso en casa, en el trabajo, en todo ambiente donde nosotros nos desenvolvamos. Que ahí es donde viene la parte donde decimos que somos de vibras. Yo llego como que la vibra no me agrada. Correctamente. Eso es percepción. La parte, exactamente, eso la es parte percepción psicológica. Usted sabe, doctora, que usted toca un tema muy importante y es la parte del departamento de psicología industrial en las empresas. Me toca, debido a que yo he trabajado ya en diferentes empresas y no he sentido que ese departamento tiene ese flujo en sí de que un colaborador está pasando por una situación y pueda decir, necesito ir al psicólogo que está dentro de la empresa para yo hablar de lo que estoy sintiendo, a ver qué me recomienda, qué debo hacer. ¿Siente usted que este departamento funciona? O sea, ¿es tomado en cuenta en este país en la empresa de que al momento de que tú vas a abrir una empresa, ese departamento tiene que estar funcional debido a la gran problemática que ya sabemos que tenemos? Mira, en mi experiencia, porque también he sido empleada, me he dado cuenta que normalmente el psicólogo industrial no se debe a los empleados, sino a su empleador. Okay. Entonces, lo que se vuelve es en un opresor del empleado. Wow. Porque él está obligando al empleado a que rinda en sus labores. Sin embargo, su tarea es ser un mediador entre su empleador y los empleados. Claro. ¿Qué yo puedo hacer como especialista de la conducta para que todo este personal trabaje de forma satisfactoria? Claro. ¿Cómo puedo mejorar el ambiente social para que haya más rendimiento en el trabajo? Conozco muchos empleados que están a cargo de un departamento y ellos se ocupan. Por ejemplo, algo muy sencillo, celebrarle un cumpleaños a un empleado. Wow. O sea, yo te estoy tomando en cuenta. Cuando tú llegas a esa oficina, que tú encuentras esos globos, un bizcocho que dice felicidades Rosa, tú te sientes especial. Así es. Pero no es solamente eso, porque mi cumpleaños es una vez al año. Yo tengo un pariente enfermo. ¿Qué apoyo se me brinda? No tiene que ser un apoyo económico. Puede ser tiempo.
Correctamente, solidaridad, en qué te podemos ayudar, cómo la empresa puede colaborar contigo, Sí. cómo mis compañeros, en lugar de convertirse en exigentes, jefes exigentes para mí, se vuelven también en cómplices míos Claro. para ayudarme a sobrellevar esa situación, porque yo lo hago hoy por ti, pero mañana me puede ser tocar por a mí. nosotros. Así es. Wow. No, y si uno se pone a pensar, que siempre se ha dicho eso, la mayoría del tiempo productivo de nosotros en la vida la pasamos en el trabajo. Sí. O sea, ni tanto con la familia, lamentablemente, ¿verdad? Pero en el trabajo se dan muchas cosas, muchas situaciones que te pueden afectar emocionalmente. O sea, que es muy importante que el ambiente laboral sea uno, ¿verdad? Que no sea tóxico. Y ahí me surge la siguiente pregunta, con lo que usted acaba de mencionar. ¿Pudiéramos decir entonces que los encargados de departamento, las personas que tienen subordinados a cargo, sería recomendable, ¿no? Que tengan por lo menos conocimientos leves del tema de la conducta, de cómo manejar las emociones de sus empleados, porque hay muchos encargados, muchas personas de poder que simplemente no saben cómo manejar eso y lo manejan mal en muchas ocasiones, de gente que, empleados que tienen situaciones, ¿verdad? Y que tal vez si su superior la manejase de una forma correcta, no se escalan a otra cosa que desencadene problemas en el individuo. Que Correctamente. se asesoren de un psicólogo posiblemente. Exacto. Realmente ahí volvemos al psicólogo industrial, Bueno, es verdad. porque él está Es encargado verdad, sí. de ese personal que está sobre otro personal, irlo entrenando cada cierto tiempo, darle estrategias de manejo de personal, Ok. de que el ambiente laboral en ese espacio sea agradable, de que esa persona tenga capacidad de liderazgo y un liderazgo humano, porque tristemente cuando lo que hacemos es ponernos una careta de jefes, Sí. el ambiente laboral se torna un poco tenso. Sí. Pero cuando somos líderes, no dejamos de dirigir el equipo, pero se hace en un ambiente más amigable, más afable y todo fluye mejor. Así es. Ahora, ¿hasta qué punto es sostenible para un individuo mantenerse en un ambiente laboral que de alguna forma le haga daño, digámoslo? ¿Hasta qué punto es sostenible para una persona mantenerse en un ambiente así? No debe ser sostenible, porque las emociones no se enferman si son negativas. Así es. Cuando usted está trabajando en un lugar y sus niveles de cortisol es esta hormona que la necesitamos desde que abrimos los ojos. Es una hormona diurna. Está conectada con el reloj circadiano. Cuando el sol sale, usted tiene la ventana medio abierta y de una vez su cerebro supo que amaneció. El cortisol comienza a segregarse y usted dice, llegó el día, hay que Amaneció. activarse. Amaneció, hay que trabajar, hay que salir de la casa, hay que hacer lo que hay que hacer. Así es. Entonces, se mantiene hasta ahí en niveles normales. Cuando tú llegas al espacio de la opresión, a veces comienza en el mismo tránsito, porque por alguna razón no pudiste salir temprano, ya tú llegas estresado al trabajo. Pero en el trabajo tú tienes tu carga de estrés que es propia de ese ambiente laboral. Entonces, esos niveles de cortisol están invadiendo tu cuerpo en unas dosis que son demasiado elevadas. Y cuando eso pasa, entonces yo no puedo desenvolverme correctamente y me van a sobrevenir enfermedades psicosomáticas. Comienzo con un malestar estomacal, comienzo con unos dolores de cabeza, comienzo con un dolor en el cuerpo que yo no entiendo de dónde sale. Entonces, al final, esa persona va a terminar con una hipertensión arterial o con cualquier otro tipo de condición cardiovascular, o si es una persona, por ejemplo, que sufre de alergias, esas alergias se van a mantener al nivel más alto, al pico más alto, porque el cortisol no está en niveles adecuados. Me nace una pregunta. Y yo pienso, eso viene más por las madres que son madres solteras. Entiendo que una madre soltera tiene que gestionar mucho sus emociones. Voy a poner un escenario de caso que conozco. Una madre soltera con 3 hijos.
procreador, no es una persona que provee. Ella debe ser madre, padre, debe ser la proveedora, debe ser la persona que esté fuerte en los momentos cuando posiblemente necesite una ayuda de alguien cuando ya no pueda hacerlo. Vive todas las noches madrugando porque no puede dormir. Y esa persona debe levantarse al otro día, lidiar con su jefe, trabajar de 8 a 3. Posiblemente en la mañana cuando se levantó a las 5 para alimentar a esos niños. Luego que los alimenta, los viste con todo el caos que conlleva eso. Sacarlos de ahí, llevarlo al cuido, salir luego a trabajar, luego salir del trabajo, buscar a esos niños y volver y pasar todo ese proceso en el día. O sea, una madre soltera necesita gestionar lo que son sus emociones porque vive luchando todos los días. Así es, pero fíjate algo. Un punto en el que yo no estoy de acuerdo. Una madre soltera, padre y madre, no funciona. No funciona. No funciona. La sociedad nos ha querido vender eso. Pero es imposible que yo quiera ser el padre de mi hijo, porque yo soy la madre de mi hijo. Sí. ¿Qué yo puedo hacer acompañante de mi hijo? Yo puedo procurar ser amiga de mi hijo. Yo puedo procurar suplirle a mi hijo en lo que está a mi alcance. Pero el padre de mi hijo yo nunca voy a llegar a serlo. Así es. Aunque su padre no esté, yo no voy a llegar a hacerlo. Y esto quizás es un paréntesis porque no es que responde la pregunta, pero para mí es algo muy importante. Sí. ¿Qué debe hacer una madre que su hijo le hace falta a un padre? Buscar en su cercanía alguien fiable que sea figura paterna para este niño. Puede ser el abuelo, puede ser un tío. Un hermano de ella, correctamente. Que tenga esa figura masculina, una persona que pueda... De respeto para el niño. Darles estabilidad. Correctamente. Pero esa madre necesita aprender a gestionar sus emociones. Sí. Porque créeme que no es fácil. No es fácil, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando pasar por ese proceso puede conllevar a que esa madre le diga cosas o trate a los niños de una forma que afecten sus emociones también. Los reprima con algunas otras cosas. Ejemplo, un varoncito que necesite una orientación de un hombre, de un padre, pero el ejemplo va a venir de la madre. Posiblemente no sea el debido. Eso supongo que al niño también lo va a afectar emocionalmente. Claro, es un tema súper complejo. Claro que sí. Tú sabes que es un pensamiento egoísta decir, yo voy a tener mis hijos porque mis hijos son míos. Ah, sí, qué bello. Yo lo escucho de muchas mujeres modernas. Sí, Realmente. Sí, la modernidad nos ha vendido eso, pero nosotros no fuimos creados para tener hijos de forma independiente. Mira, hay algo que voy a tomar el espacio ya como para emitirlo, porque es algo como que he cargado por tanto tiempo. Okay. Y es, sí. El tema justamente fluyó en este momento y es que no me gusta, me afecta, bueno, no me afecta, pero me molesta, que es también afectar, que una madre el Día de los Padres se suba diciendo felicítenme porque soy la mamá y el papá. Es como que, mi amor, tú tuviste tu día ya el último domingo de mayo. Si tu hijo no tiene la figura de padre, deja eso pasar. Pero eso de subirte o de felicitar a una dama en el Día de los Padres es como tan... No, pero es posible que frustrante. Ese sea un contraste de que esa madre la necesidad está pasando emocionalmente por una situación. Sí. Claro. Ella está en un proceso ya eso te lo dice. Es un tema correctamente. de validación. De validación que lo necesita. Sí, O sea que tu Día de la Madre no fue suficiente. Hay que validarte como padre también. Sí. Fíjate que no solo se puede cuestionar en este caso la figura materna, sino el daño que ella le hace a sus hijos con esa proyección de su persona. Totalmente. Realmente ahora, aprovechando el tema de la familia, porque ya tenemos visto y estudios demuestran que la calidez parental, la comunicación abierta y el monitoreo respetuoso, pues fomenta a un buen ámbito en la parte de la familia. Pero, ¿qué características del entorno familiar protegen y deterioran la salud mental? Tenemos que ya la buena comunicación, el monitoreo respetuoso, la calidez parental es una parte positiva. ¿Qué parte negativa deteriora esa parte de la salud mental en los niños, en la familia? Mira, hay algo que es fundamental y es el respeto. A veces los padres, sobre todo en nuestro ambiente muy dominicano, sí, de tiempo atrás, porque los tiempos modernos han ido variando un poquito ese patrón, sin embargo, sigue arraigado. Y es que yo le digo, usted tiene que callarse
y te hacen una pregunta, ¿por qué? Porque dije yo, porque yo soy su papá. Esos patrones son de irrespeto. Si el padre, la madre, son figuras preponderantes ante los hijos, pero no por imposición, Claro. sino por respeto. Pero yo respeto a mis hijos para que mis hijos a consecuencia me respeten a mí. Podemos comenzar por ahí. El afecto. Darle cariño a un hijo no es denigrar mi postura maternal o paternal. Abrazarlo, decirle que te amo. Con eso yo le estoy brindando a mi hijo emociones saludables. Así es. Le estoy diciendo, tú perteneces a esta familia. En esta familia te amamos. Y el hijo se va tranquilo y va desarrollando mientras crece ese apego sano de yo quiero estar aquí, yo quiero pertenecer aquí. La corrección, ¿cómo corregimos a nuestros hijos? Muy importante. No es correcto, y siempre se lo digo a los padres, cuando nosotros vamos a corregir, debemos corregir la conducta y no al individuo. Sí, yo no puedo deteriorar a un hijo que ha roto un vaso, tú eres un estúpido. Sí, claro. Señora, a veces usted comete declarando con la boca. Sí. Pero usted no es un estúpido porque usted haya cometido una estupidez, porque un error lo comete cualquiera y el error no debe caracterizarte. Los hijos se creen el 85% de lo que le dicen los padres. Wow. Ese loquito que anda en el barrio, que todo el mundo lo conoce como el loquito, que anda por las calles, que usted lo ve en los pasillos de la iglesia o de cualquier lugar social donde usted se desenvuelva, no es loquito. Es producto de esos comentarios desde la infancia. Lo estigmatizaron y él se lo creyó. Así es. Sus figuras principales le hicieron creer que él era eso. Ah, no, ese muchacho es loco. Y él se lo creyó. Cuando usted le dice a un niño que habla mentira, mentiroso, usted le está diciendo eso es lo que usted es y así usted debe comportarse. Diferente a cuando usted le dice, mi hijo, no hables mentira, que no es correcto. La manera de corregirlo. Correctamente. Y está hablando de mí y de lo que yo quiero para mis hijos. Y hay otra cosa que me encanta decir. Dios nos trata a nosotros no como lo que nosotros somos, ni como lo que merecemos, sino como Él quiere que nosotros lleguemos a ser. Sí. Y es lo mismo que los padres debemos hacer con los hijos. Un hijo tiene un comportamiento errático. Yo no lo voy a catalogar, no lo voy a tratar por ese comportamiento. Yo voy a trabajar con ese hijo en función a lo que yo quiero que él llegue a ser en la vida. Wow. Mira, cuando la doctora dice la parte de que los padres emitir ese cariño hacia sus hijos y no simplemente que nosotros adivinemos que nos aman, me hago la pregunta, o nos hago la pregunta a todos, que somos hijos de madres y padres ya que están por la 5ª década, por así decirlo. ¿Cuántas veces te ha dicho tu mamá que te ama? Wow. Esa era la pregunta realmente que yo iba a hacer. Estaba esperando que terminaras, pero hay muchos niños, ambos sexos, que carecen de que su padre lo abrace y le diga te amo. No entiendo qué tiene la palabra te amo. Qué tan difícil es. Y más de un hombre a su hijo varón decirle te amo, hijo. No, y viceversa, ¿A qué se debe que le tenga tanto miedo a esa palabra? A veces también los mismos hijos. O sea, sí. Tú le preguntas y hay personas que nunca le han dicho a su madre o a su padre que la aman. Que la aman. Han mostrado algún tipo de afecto así directo. Son patrones generacionales. Son patrones generacionales. Hay una familia que tiene sus hijos, se acostumbraron a decirle te amo, sus hijos le van a enseñar eso a sus hijos también. Sus hijos. Y así va a ir como sucesión ese legado. Sin embargo, hay familias donde lo que se fomenta simplemente usted tiene que obedecer y estas son sus tareas y es lo que a usted le corresponde hacer. Sí. Para ese padre, brindar afecto es proveerle a ese hijo y ya. Hay otros padres que están fuera del país y son súper padres porque a mi hijo no le falta nada. Nada. Y la emocional. Correctamente. Hay otros padres que son empresarios, están trabajando, su hijo tiene un chofer, lo lleva a la escuela, lo lleva a natación, lo lleva a música, lo lleva al inglés, lo lleva a todo. Pero el orgullo de él
son todos esos logros de ese hijo al que no le falta nada, que tiene lo que yo no tuve, pero no tiene tu afecto, no tiene el abrazo cálido, no tiene ese beso. Yo siempre dije, todo el dinero no se gana. Una vez me ofrecieron un empleo exquisito en dinero. Y yo me di cuenta de una cosa. Yo iba a ver a mis hijos crecer, no verticalmente, sino horizontalmente, porque yo tenía que salir mientras ellos dormían y tenía que llegar mientras ellos dormían. Crecer verticalmente en la cama. Correcto. Entonces yo dije, pero yo no voy a estar presente. Yo necesito estar presente en la vida de mis hijos, claro, aunque tengan restricciones económicas, porque es parte, de hecho, yo entiendo que el hijo sienta en algún momento que no tiene algo y que debe hacer un esfuerzo para conseguirlo. Es parte de la formación correcta que nosotros debemos darle a nuestros hijos. No es tenerlo todo a pedir de boca, es que yo puedo hacer para ganarme las cosas. Así es. Claro, y eso es muy importante, eso que usted menciona, porque habla mucho de la responsabilidad que uno tiene como padres. Y yo siempre lo he comentado con los chicos aquí, por lo menos aquí en este país, ser padre se lo toma muy a la ligera. Y para mí, no sé para usted, yo entiendo que esa es la responsabilidad más grande que pueda tener un ser humano en la vida, porque de ese niño sabrá Dios cuántas generaciones van a salir. Y todo va a depender de cómo los valores y la moral que tú impregnes en ese niño. Entonces ahí tenemos el tema, por ejemplo, de las madres jóvenes y los padres jóvenes. ¿Qué usted opina de ese tema? De ese tema de ser padre a tan corta edad, lo primero, y lo segundo, de que se toman eso tan a la ligera. Mira, si yo adolezco, yo voy a traer un hijo a adolecer. Así es. Porque un adolescente no está preparado para educar. Claro. Y muchas veces los padres quieren dar cierto apoyo, pero ¿cuál es el apoyo que ellos pueden dar? Quédate aquí en la casa, sí, y que tu hijo crezca con nosotros. Entonces, no está todo lo que el niño necesita, tristemente, porque, señores, no es solo el espacio físico. Claro. Cada individuo necesita su parte individual, como lo dice la palabra de individuo, su espacio que diga, esta es mi casa. Cuando usted dice, yo vivo en la casa de mi abuela, ya, usted salió todo correctamente. Así es. Y no es que está mal que vive en la casa de su abuelo, porque afortunadamente tiene una familia que lo acoge. Sin embargo, desde ahí comienza ese sentido de pertenencia y los niños andan perdidos. A veces van a la escuela y le preguntan, ¿con quién tú vives? O sea, la mayoría de los niños dicen con mami y con papi, con mami y con papi. Y hay uno que dice con abuela y con abuelo. Y ahí marca la diferencia y te empiezan a tratar diferente. Realmente es bueno destacar esta parte de que los padres a sus hijos, cuando le permiten quedarse en la casa, en lugar de hacerle un favor, casi siempre no es un favor. Yo diría que permitirle quedarle en la casa sería como un acuerdo de te puedo permitir que te quedes por el primer año en lo que te desarrollas, consigues un buen trabajo, pero tienes que tener tu espacio porque de eso va a depender ya la salud emocional tanto del bebé como la tuya. Si sigues siendo dependiente o codependiente de tus padres, tú nunca vas a realizar o ser una persona totalmente independiente en la vida. Mira, yo me voy más lejos. Necesito irme un poquito más atrás. Debemos enseñarle a nuestros hijos a prevenir los embarazos. Totalmente. Porque al final tú dices, lo voy a echar a la calle, ¿bajo qué condiciones? Sí. Exacto. Te quedas entre la espada y la pared. Lo ideal es enseñarlos a prevenir. Cuando el hijo está preparado, debe saberlo desde pequeño. Cuando usted está preparado para procrear. Pero también ahí vienen los patrones generacionales. Porque una madre que tuvo su hijo a los 16, ya la hija a los 14, a los 12 años, anda teniendo relaciones con jovencitos, muchas veces adolescentes igual que ella. Sí. Otras veces se envuelven en el círculo del abuso porque viene un adulto y la seduce porque ya tiene un cuerpo de mujer. Sí. Esta niña sale embarazada
a los 14 años, y entonces ya tú estás viendo una sucesión que se repite y es terrible la situación. En ese sentido, doctora, quería preguntarle acerca de las separaciones, porque fruto, ¿verdad?, de esos encuentros tempranos de padres a corta edad, casi siempre esas relaciones, digo casi siempre, no sé bien las estadísticas, no perduran en el tiempo. Y entonces tenemos parejas con niños pequeños que se separan. ¿Cómo usted entiende que sería la mejor forma de abordar una separación donde hay niños pequeños? Que eso puede, de cierta forma, lacerar su salud emocional y su salud mental, que es lo que hemos venido hablando. Mira, en la sociedad no tenemos herramientas como seres individuales, como miembros así independientes, para afrontar este tipo de situación. Es necesario buscar ayuda de un profesional. No hay que ir a una consulta privada. En nuestros hospitales hay departamentos de salud mental. Cuando ocurre un divorcio, es una tragedia para la familia. Y los niños pueden ser pequeños, pueden ser adolescentes y se sienten súper afectados. Muchas veces se sienten culpables porque han escuchado repetidas veces que tu hijo o el nombre de él mismo, no como tu hijo, porque a veces mientras los padres discuten, en lugar de hablar del niño por su nombre, no porque el hijo tuyo, la hija tuya, y entonces el niño escucha ese tipo de cosas que quizás no tienen que ver con el origen de la separación, pero siempre el hijo sale a relucir porque es el vínculo que une a esta pareja. Claro. Y ese hijo se siente lacerado y termina muchas veces manejando culpa por esta separación. Por más en paz que se dé la separación, es necesario buscar la orientación. Yo hablo de un psicólogo, pero puede ser de un pastor, de un consejero familiar, de un sacerdote, de alguien. En lo que tú creas. Correctamente. De alguien que pueda brindar algunas orientaciones a tu caso particular. Porque también la gente puede consultar ChatGPT y ahí encuentra. Pero es que tu caso es particular. No hay emociones detrás de eso. Doctora, bueno, ChatGPT. Yo no da estoy unos en contra. consejos. No estoy en contra, pero no hay emociones detrás de eso. No, la humanidad se pierde ahí. Correctamente. Ahora, una pregunta, doctora, porque, por ejemplo, yo he escuchado personas que me dicen, no, pero mi hijo no necesita eso, nosotros nos separamos y él sigue, no muestra ningún signo de nada, él sigue su vida normal, sigue contento, sigue feliz. ¿Usted entiende que aunque los niños no lo muestren, siempre en una separación, en un divorcio, de alguna manera eso le afecta? Claro que sí, siempre les afecta. Aunque no lo demuestre. Aunque no lo demuestre. ¿Qué yo puedo decir? Yo voy. Mi hijo dice, no, yo no voy, yo no necesito eso. ¿Quién va? ¿Voy yo? Y con la orientación que yo reciba, yo puedo manejar la situación en la casa. La estabilidad en la salud mental dentro de la familia es como un 50-50 del el tipo de educación que teníamos antes, así de esa corrección, y el 50 de ahora de mostrar ese sentimiento a sus hijos, a los niños, que antes no lo hacíamos. Es como... Es un equilibrio. Es un equilibrio. Es un equilibrio. Pienso también que a veces los padres están, o la relación, está más centrada en destruirse que en pensar en el niño. Sucede mucho. Y que supongo que le sucede a muchísima gente, que la relación está mal, se van a separar. Entonces, en esa etapa, están en la etapa donde están teniendo muchos conflictos y se olvidan que el niño está en el medio. Y sí, a veces piensan que el niño es tan ingenuo que no se da cuenta de muchas actitudes que los padres están teniendo. Entonces, el niño empieza a hacerse muchas preguntas. A veces, ese niño le hace preguntas al padre que para el padre son insignificantes porque no le pone atención, pero son preguntas que deberían preocupar al padre. Entonces, ¿qué consejo usted entiende que en ese momento de separación, qué decisión deberían tomar esos padres al momento de separarse? O sea, sé que es una pregunta compleja y sé que va a variar dependiendo de quiénes sean los actores, pero ¿se puede tomar algún tipo de anticipado a que pase eso? ¿Algún tipo de preparación?
para que el niño no sea afectado luego de que... Porque ese niño va a arrastrar muchas cosas. Luego va a ver a la madre con otra pareja, al padre con otra pareja. Van a seguir surgiendo más preguntas. Fácilmente el niño se acerca y le dice al padre, ¿tú no conoces a tío fulano o a tía fulana? Y empiezan un sinnúmero de cosas que confunden muchísimo al niño. Es un tema realmente preocupante. Es así. Y tú lo has dicho claro, pero es un modo preventivo lo que estamos haciendo. Correctamente. ¿Qué yo debo hacer? Hablar con mis hijos. De hecho, ya los hijos han visto y han oído. Porque a veces nosotros pensamos que porque ellos no nos escuchan discutiendo, ellos no están percibiendo lo que está pasando. Y no es cierto. Entonces, ¿qué deben hacer los padres? Se ha presentado una situación entre papá y mamá. Papá y mamá van a tener que separarse. No van a poder seguir conviviendo juntos. Tú no eres culpable de esto. Tú no eres responsable. Es algo que hemos decidido nosotros. Pero te vamos a seguir amando. Me duele que a veces el padre se separa de la madre y termina separándose de los hijos. Totalmente. Wow, qué un tema, sí. Sí, eso es muy penoso y muy doloroso. Pero es sumamente importante, padres, por amor a Dios, amen a esos hijos, llámenlo por teléfono, búsquenlo, interactúen con ellos, pregúntale cómo te fue, cómo te sientes, voy por ti, dedíquenle un tiempo, un ratito, cuando sea prudente para usted, planifíquese y haga esto porque es sumamente de valor para los hijos. Yo no tengo que divorciarme de mis hijos porque me divorcié de mi pareja. Eso no es racional. Claro. Tampoco mis provisiones económicas van a sustituir mi figura. Y hay otra cosa que es sumamente importante. Madre, padre, no le hable mal a sus hijos de su otro progenitor. Eso se da mucho, ¿eh? No debe ser, al contrario. Mientras usted higieniza la figura de su papá o de su mamá, usted está higienizando su propia figura. Usted fue que eligió esa pareja. Correctamente. Tiene que ser fuerte, que el niño vaya, papi, ¿por qué mami dice que tú eres una ratica? Ay, Gregory. No. Pero trato de romper el hielo, pero se ven cosas realmente. Sí, pero... Sí, se ven. Mencionaré un caso, sin decir quiénes, pero conozco un caso donde el caballero tenía ya varios hijos y se mete con otra madre y tienen 3 hijos más. O sea, al final, tú elegiste ese padre que ya tenía varios hijos y tú tuviste más hijos con esa persona. Sí. La responsabilidad no recae sobre él. Creo que recae como en mí, que elegí a una persona que ya sabía que tenía una vida y tenía varios hijos dentro de esa vida. Y totalmente que uno dice, ay, que no, que el papá es una persona irresponsable. Debiste prever eso. Correctamente. Y las mismas cosas positivas, esas cualidades que yo vi al principio para elegirlo, son las que yo le puedo vender a mi hijo en este momento. Exactamente. Desaparece. Sí, pero cuando tú lo elegiste a él como padre, del futuro padre de tus hijos, y tú viste que era un caballero, que era atento, que era responsable, que te abría la puerta, en el momento de que esa relación termina, cuando tus hijos te pregunten, tú tienes que decirle, la relación finalizó, no seguimos, pero tu papá es un caballero, responsable, atento, educado, seguir fomentando esa parte positiva, no decir después que tú elegiste a esa persona. Nunca me abrió la puerta del ese carro. hombre no sirve, mira. Yo verdaderamente no sé qué fue lo que yo le vi. Yo estaba ciega. Ahora, pasando a otra pregunta. ¿Cuáles son, doctora, los mitos más dañinos que usted ha encontrado y cómo los desmonta? Hablamos a nivel de la psicología. De la salud mental. Salud mental. Es terrible, déjame decirlo. Yo creo que comenzaron en la escuela. Porque antes te mandaban al orientador, que era lo que se usaba, no era el psicólogo. Sí, la orientación. Pero no era para que te orientara. Te desorientaba totalmente. Y era de castigo. De castigo, que si no te portas bien, te voy a mandar para donde el orientador. Sí. Entonces, exacto, todo el mundo trae ese terror. Entonces, luego cambiamos el nombre del orientador al psicólogo y ahora, ¿cómo le llamamos?
¿Cómo le llamamos, doctor? Ustedes no saben. Ustedes están haciendo. Salí de la escuela hace mucho. ¿El psico qué? No sabemos, El diga. psicoloco de la escuela. Te van a mandar para donde el psicólogo. Entonces, ¿quién necesita la salud mental? ¿Quién necesita una ayuda terapéutica? Vienen esos estigmas a marcarnos. Y el mito es el que va al psicólogo es porque está loco. Así es. Cosa que no es real. Ni al psiquiatra usted va porque está loco. Usted va para prevenir la locura. Porque cuando usted pierde el equilibrio, el contacto con sus facultades mentales, ahí es que viene esta condición terrible que muchas veces se puede revertir si usted va a tiempo, pero otras veces no. Entonces, yo creo que el principal mito, tristemente, viene de atrás, pero es ese estigma de quién es que necesita la ayuda. Wow. Totalmente. Al final del día, todos necesitamos Todos. darle seguimiento. O sea, la salud mental es también como la salud física. Es así. O sea, se supone que tiene que ser preventiva. Y yo me voy un poquito más lejos. Es más importante que la física, porque cuando tú estás agotado mentalmente, el cuerpo, y yo soy de las que digo, yo llego al trabajo, mi hermano tiene un trabajo totalmente físico. Mi hermano tiene un camión y él se dirige a diferentes ciudades de República Dominicana a llevar provisiones básicas. Y él es totalmente físico. Yo tengo un trabajo más mental. Yo soy encargada de un proyecto hotelero. Y llegamos a la casa en la noche y yo noto que mi cansancio es más grande que el de él. Y él vive trabajando día tras día cargando cosas pesadas. Pero cuando tú estás con un problema de un colaborador o algo que no te cuadra económicamente hablando, que tú sabes que tú tienes que presentar ese presupuesto a tu superior y no te cuadra, esa mente, eso te desbarata totalmente el cuerpo. Yo siento en esos momentos como una corriente, una corriente que siento como que si fuese corriente real que me pasa por el cuerpo. Y mi hermano se da un bañito y se relaja y está nuevecito y yo no. Entonces yo me voy un poquito más lejos. Es que tu mente sigue trabajando. Tú estás ahí, pero tú estás pensando cómo resolver esa situación, mientras que él dejó la mercancía donde tenía que dejarla y se fue a acostar para su casa. No, y que como usted mencionó ahorita, el ser humano, por naturaleza, vive a merced de sus emociones. O sea, muy raro una persona que tenga total control de sus emociones en todo momento. No te voy a decir que sí, ¿verdad? Puede que haya alguien que no, se si maneje bien con sus emociones, pero la media, uno se deja. ¿Me entiendes? Entonces hay que siempre tratar de monitorear eso. Yo diría, por ejemplo, en el caso de las personas, qué sé yo, más exitosas que han pasado por el mundo, ellos tienen su psicólogo de cabecera. Porque para ellos, mantener su cabeza en orden es muy importante porque tienen muchas cosas que deben hacer. Entonces, ¿para quién es la terapia? Para todo el mundo. Para todo el mundo. Mira qué pasa. Llega un momento en que tú tienes una situación y tú te trancas. Y tú necesitas que alguien te ayude a encontrar tus propias herramientas, porque al final eres tú quien tienes las herramientas. Gracias. ¿Qué va a hacer ese acompañante, ese terapeuta? Ayudarte a identificar cómo tú vas a salir hacia adelante. Y es una ayuda constante porque hoy tú te trancaste en una actividad de tu vida, pero mañana te puedes trancar en la otra. Así es. Te dieron, por ejemplo, la noticia de una enfermedad terminal. ¿Eso es nuevo en tu vida? Sí. O a un pariente tuyo. ¿Cómo tú vas a lidiar con eso? ¿Cómo repercute eso en la dinámica familiar, en lo económico, en todo el sistema? ¿Cómo eso nos va a cambiar? Caramba, el nuevo caos que se avecina te dice a ti, necesitamos la orientación de un tercero. Y ahora usted mencionando esa parte ya de cuando los doctores te dan esa noticia de ciertas enfermedades, yo siento que la necesidad de un psicólogo está en cada departamento de la vida. Nos enfocamos en que una empresa debe un psicólogo, en una escuela, pero doctora, ¿usted sabe lo impactante que es usted ir a un médico por problemáticas que siente diaria y que ese doctor no tenga el mismo tacto de decirle a usted una noticia tan terrible de la manera correcta? Bueno, a usted le quedan 2 meses de vida, mi hermana. O sea, no tienen ese tacto correcto de decirte a ti, tienes tal enfermedad, ¿cómo lo vas a llevar? Tengo una persona que te va a acompañar en ese proceso. Debería haber un psicólogo en ese momento que ese doctor te va a dar esta noticia. Pero posiblemente
y no entiendo por qué todavía no se ha creado una política pública sobre lo que es la salud mental en República Dominicana. No veo como que se esté estructurando a nivel país algo que funcione a nivel nacional para cuidar a la ciudadanía. Es un tema delicado. Sí, es muy delicado, pero si nos cuesta invertir en educación y en otro nivel de la salud, imagínense a qué distancia estamos de invertir realmente en la salud emocional.